Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver en esta clase el tema de la extinción del acto administrativo. Les voy a pedir a quienes están conectados que si pueden activar las cámaras mejor, así vamos, yo los puedo ver y conocer y vamos interactuando. Se me escucha bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, se escucha bien. Buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver extinción del acto administrativo. Les pido que cualquier comentario, consulta, pregunta que tengan, directamente me interrumpan y abran el micrófono e intervengan. Así hacemos la clase más llevadera y aparte para ver las inquietudes que van planteando. Este tema es, bueno, como su nombre lo indica, el último de los temas que vemos relativos al acto administrativo, a la teoría del acto administrativo, ¿no? Hemos visto el concepto, o ustedes cuando estudien van a ver el concepto de acto administrativo, qué se entiende por acto administrativo, por qué se distingue el acto administrativo de otras declaraciones que realiza la administración. Eh, Hemos visto los elementos del acto administrativo, la competencia, la causa, el objeto, la motivación, etc. Luego vimos los vicios que afectan a esos elementos. Luego vimos los caracteres del acto administrativo, ¿no? Presunción de legitimidad, de ejecutividad eventualmente. Y ahora toca ver la extinción de los actos administrativos, es decir, cómo dejan de producir efectos y desaparecen del mundo jurídico, de la realidad jurídica. Hay diferentes formas de extinción de los actos administrativos. A ver, ¿qué formas se les ocurren a ustedes para mencionar como supuestos de extinción del acto, de un acto administrativo, cualquiera sea? ¿Qué les parece? A ver, algún ejemplo, algún caso, ¿qué se les ocurre? A ver, yo les menciono ejemplos de actos administrativos y ustedes me dicen por qué pueden extinguirse. Por ejemplo, una autorización municipal a favor de un bar para poner mesas en la calle, en la vereda. ¿Por qué motivo se puede llegar a extinguir ese acto administrativo? Por revocación, profe, puede ¿Por ser revocado. revocación? ¿Por qué razón? Sí, ¿por qué razón? En la clase anterior, el profesor explicaba que tal vez justamente puso un ejemplo así, que podría ser, no sé si dijo revocado, pero yo imagino que puede ser por revocación, porque por ejemplo en ese lugar, no sé, están las mesas de un bar, hay un deck y se necesita poner una parada de colectivo, dijo, por ejemplo. Ese sería el fundamento de la revocación. Bien, ¿y cómo se llamaría ese fundamento? Así genéricamente. Pues la revocación es el nombre que recibe el acto de dejar sin efecto, ¿no? La decisión de dejar sin efecto un acto anterior. Después vamos a ver el tema de revocación y anulación, cómo juega. Pero teniendo en cuenta el fundamento que se invoca para extinguir el acto, ¿qué tipo de revocación sería? ¿O por qué razón sería? Desde el punto de vista genérico. ¿Cómo se llama ese caso? ¿Se acuerdan? ¿O se lo imaginan? Lo vamos a ver después igual, ¿no? Por supuesto, pero a ver si este,
Bueno, ese es un caso de extinción por o revocación por oportunidad, mérito, conveniencia, una razón de interés público que lleva a dejar sin efecto la autorización para poner mesas en una vereda porque hay un interés público superior que es poner una parada de colectivo en ese lugar. Ahora, si esa habilitación se descubre, que esa habilitación para la autorización para el bar, se descubre que fue obtenida luego de que el dueño del bar pagó un soborno al funcionario que le otorgó la autorización. ¿Qué razón sería esa? O sea, supongamos que ustedes son funcionarios y se advierten esta situación. En ese caso habría un vicio, ¿no? Claro. Hay un Claro, vicio, ¿no? Hay un vicio ahí. Un caso ilegítimo. Exacto, Ilegitimidad. hay una nulidad. Hay una nulidad, exacto. Nulidad. La nulidad entonces sería una extinción por razones de ilegitimidad, ya no de oportunidad, mérito, conveniencia como el anterior, sino de ilegitimidad. ¿Sí? Otro caso. Autorización para utilizar un predio municipal para hacer una feria, para instalar una feria durante 2 días. ¿Cómo se extingue ese acto? Naturalmente, ¿cómo les parece que se extinguen los efectos de ese acto? Por agotamiento. ¿Por qué? A ver, por agotamiento. ¿Qué significa eso? Porque terminó el tiempo, el plazo. Porque terminó el plazo y porque se hizo la El plazo de feria. permiso. El plazo de permiso. El plazo de permiso y porque la feria se llevó a cabo. O sea, se agotó el objeto, ¿no? Se cumplió con el objeto del acto. Entonces vemos que hay diferentes razones por las cuales los actos administrativos se extinguen, ¿no? Para pasar en limpio, tenemos por ilegitimidad, cuando hay un vicio, cuando el acto es nulo, por oportunidad, mérito, conveniencia, siempre esas 3 palabras van juntas, cuando hay una razón de interés público, ¿no? Ahí cuando se revoca por oportunidad es porque hay una razón de interés público, como por ejemplo poner una parada de colectivo en ese lugar, una razón de interés público que lleva a extinguir el acto anterior. Otro ejemplo puede ser por caducidad. Supongamos que una autorización para hacer algo está sujeta al cumplimiento de una serie de obligaciones. O por ejemplo un beneficio fiscal. Un beneficio fiscal a una industria se otorga, pero para que la industria pueda, la empresa pueda aprovechar esos beneficios fiscales, tiene que cumplir una serie de obligaciones y no los cumple. ¿Qué sucede? Bueno, sí. Era obligación de la empresa cumplir con esos requerimientos para poder gozar con los beneficios fiscales y no lo hace, o sea, se genera un supuesto de caducidad del acto, porque no cumplió con las obligaciones. Entonces, se deja sin efecto el acto por caducidad. También puede ser otro supuesto de extinción, la renuncia. Un acto un nombramiento de una persona a un cargo público, la persona renuncia y por lo tanto ese nombramiento deja de tener efectos. Es otro supuesto de extinción de ese acto. Actos sujetos a plazo, ¿no? Otro ejemplo, se vence el plazo, se agota el acto, se extingue el acto. Bueno, entonces, todas estos son supuestos diferentes que llevan a la extinción del acto administrativo, es decir, que terminan en la privación de efectos jurídicos de un acto administrativo dictado con anterioridad. Entonces, como ven, puede haber muchas razones. Puede ser restablecer
el ordenamiento jurídico vulnerado, en el caso de que se anule un acto administrativo, ¿no? En el caso de que el acto sea nulo, al anularlo se restablece la vigencia plena del ordenamiento, ¿no? Puede ser ajustar la situación al interés público del momento, a través de la revocación por oportunidad. Puede ser sancionar un incumplimiento, como el caso de la empresa que no cumplió con las obligaciones para poder gozar de los beneficios, ¿no? Sanciona un incumplimiento con la caducidad. Bien. Entonces, vamos a ver cada uno de estos supuestos, cuál es el régimen jurídico específico que se aplica para cada uno de estos supuestos y qué diferencias tienen entre sí. Dejando de lado los casos de renuncia o de caducidad que lo vamos a ver después, agotamiento del plazo, agotamiento del objeto, vamos a focalizarnos primero en distinguir la extinción por ilegitimidad, es decir, cuando hay nulidad, cuando el acto es nulo, de la extinción por oportunidad. Oportunidad, repito, mérito-conveniencia, ¿no? Que es siempre por interés público. Entonces, cuando se extingue por ilegitimidad, se extingue porque el acto tiene un vicio. Está afectado de una nulidad absoluta o relativa. Ya vamos a ver. En cambio, cuando se revoca por oportunidad, el acto es válido, es 100% válido, pero en el momento en que se toma la decisión de extinguirlo, se considera que ese acto es contrario al interés público. O sea, cuando se otorgó el permiso para poner mesas en la vereda de un bar, se consideró que había un interés público en que el bar tuviera mesas en la vereda. Más adelante, tiempo después, se rediseñó el sistema o el recorrido de un colectivo y se entendió que justo en esa vereda era conveniente instalar una parada de colectivo. Entonces, ahí apareció un interés público superior, que es el buen ordenamiento del transporte público, y que de algún modo prevalece sobre el interés público que se tuvo en cuenta al momento de otorgar la autorización al bar para que ponga mesas. Entonces se deja sin efecto la autorización y se instala la parada colectiva. Bueno, eso. Ahora, también puede ser que un acto que cuando se dictó era válido, es decir, se ajustaba perfectamente al ordenamiento jurídico vigente en el momento de su dictado, pero que con el tiempo, debido a una modificación de las normas jurídicas, el acto pasa a ser contrario a las nuevas normas jurídicas, por ejemplo, a la nueva ley o a un nuevo reglamento que se dicte, y el acto quedó como desactualizado, quedó contrario al nuevo derecho objetivo. Bueno. Ese caso, ¿cómo les parece que... ¿A cuál de los dos supuestos les parece que se asimila? ¿Al de la nulidad o al de la oportunidad? Una pregunta antes. En ese supuesto, ¿les parece que hay que revocar el acto, hay que dejar sin efecto el acto que pasó a ser contrario al nuevo ordenamiento jurídico, o hay que mantenerlo? Primera pregunta. ¿Hay que mantenerlo o hay que anularlo? Segunda pregunta. ¿A cuál de los dos supuestos se parece, si es que hay que anular, si hay que dejarlo sin efecto, a cuál de los dos supuestos se parece? ¿A la extinción por ilegitimidad o a la extinción por oportunidad? ¿Qué le parece? ¿No es por oportunidad? Desde el momento que hay una nueva norma, la cual modifica dicho acto, ¿no es por oportunidad? ¿Por qué te parece que eso es por oportunidad y no por ilegitimidad? Porque en el fondo tenés un acto que es contrario a una ley. Pero no decís que oportunamente no era ilegítimo, era válido. Exactamente, esa es la respuesta. Como originalmente era válido, no podemos decir que el acto está afectado de una ilegitimidad, porque cuando nació estaba ajustado a derecho. Siempre que hablamos
de nulidades o de ilegitimidades, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la génesis del acto, del momento en que nace el acto. ¿Sí? El acto es válido o nulo en el momento en que es dictado, en que nace. Si es válido en el momento en que nace, pero con el tiempo, por cambio de las normas superiores, pasa a ser contrario a esas normas, ahí ya hablamos de un acto que es inoportuno en función del nuevo ordenamiento jurídico vigente, y ahí la administración debe evaluar si lo deja sin efecto o no, y en el caso de que decida dejarlo sin efecto, lo hace como una extinción por oportunidad con el régimen jurídico que corresponde a ese tipo de extinción que vamos a ver más adelante. ¿Está claro esto? Digamos, el panorama general. Ahora, seguimos un poquito más con las diferencias entre estos dos casos. Cuando estamos frente a un acto nulo, ilegítimo, ¿qué autoridad o qué órgano les parece que puede ser competente para extinguirlo por razones de ilegitimidad? ¿Quién les parece que puede ser competente? El Poder Judicial, los jueces. Poder Judicial es una opción, una posibilidad. ¿Y quién más? ¿Quién más puede ser? Si les ocurre. El que lo dictó. ¿De La dónde propia nació? administración. La propia administración. Exactamente. La propia administración. Bueno, en principio son estos dos órganos. La propia administración, el propio órgano que dictó el acto, o su superior jerárquico eventualmente. Eso es la administración, o el Poder Judicial. Acá estamos hablando de acto nulo, de acto ilegítimo. ¿Sí? Después vamos a ver quién puede hacerlo primero, quién después, en qué supuesto puede hacerlo cada uno, ¿no? Pero en principio, tanto la administración como el Poder Judicial pueden extinguir un acto por razones de ilegitimidad. Ahora vamos al otro caso, a la extinción por razones de oportunidad, por razones de interés público. ¿Quién les parece que puede ser competente para extinguir un acto por razones de oportunidad? Si volvemos al caso de la vereda, del espacio para el bar, el municipio, ¿o no? La administración, correcto, el municipio. En el ejemplo, el municipio, perfecto, la administración. ¿Y el juez, el Poder Judicial? ¿Puede o no puede? ¿Qué les parece? En el caso anterior podía. En este caso, Creo que también en caso que haya algún tipo de problema o dificultad para que se lleve a cabo. No sé. ¿cómo sería? A ver. Donde yo vivo pasó eso con un bar que no solamente tomó el espacio de la vereda, sino que estaba dentro de una galería y avanzó sobre lo que serían los pasillos donde estaban el resto de los negocios. Ajá. Y se hizo una presentación. Claro. La municipalidad. Pero bueno, ahí entró, sé que, a ver, yo tenía la librería. Sí. El consorcio se encargó de hacer la presentación porque avanzó sobre los pasillos donde nosotros teníamos nuestro negocio. Sé que hubo intervención de no solamente la municipalidad, sino que se tuvo que seguir a nivel judicial, porque cerrábamos y hacía caso omiso a la orden. Claro, ahí en ese caso, por lo que contás, en realidad lo que pasó fue que el bar se excedió del alcance que tenía el acto administrativo. Ocupó más espacio que el que tenía autorizado.
¿no? Entonces ahí no estamos hablando de una extinción del acto administrativo, sino de una acción contra el dueño del bar que está ocupando un espacio por el cual no tiene ninguna autorización, ¿no? Parecería ser diferente ahí el supuesto. Por eso también intervino el Poder Judicial y demás. Pero cuando hablamos de extinción por razones de oportunidad o de interés público, el único competente para decidirlo es la administración. Es la misma administración que dictó el acto. Porque justamente la función administrativa es la que se define por la búsqueda del interés público, del bien común. Es la administración la que evalúa el interés público y toma medidas en consecuencia, ¿no? Entonces, eso no es tarea de los jueces. La tarea de los jueces es evaluar si los actos respetan el ordenamiento jurídico, si las normas, los reglamentos, las leyes respetan la Constitución. Los jueces se ocupan de legitimidad o de cumplimiento de contratos, ¿no? Esas cosas, pero no de razones de oportunidad. La evaluación del interés público que está en el corazón de una revocación por oportunidad, mérito y conveniencia es una atribución exclusiva de la administración. ¿Sí? Bien, entonces ahí hay otra diferencia importante. Para ilegitimidad puede ser la administración, puede ser el Poder Judicial. En cambio, en caso de oportunidad, solamente la administración. Ahora, una cuestión, una aclaración terminológica de estos términos que estamos usando. Ustedes vieron que yo hablé de extinción, usé la palabra extinción, usé la palabra revocación y usé la palabra anulación. Bueno, ¿qué son? O sea, ¿son sinónimos? ¿No son sinónimos? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de cosas diferentes? Bueno, es importante esto tenerlo claro para no confundirnos cuando analizamos los temas. Primero, podemos hacer una primera distinción que es de género y especies. El género es la extinción, es la eliminación de efectos jurídicos. Extinción. Ese es el género. Que después tiene dos especies, la revocación y la anulación. Hasta acá parece sencillo. Ahora, el tema está en qué entendemos por revocación y qué entendemos por anulación. Y acá podemos encontrar básicamente dos posturas diferentes en doctrina. Y las posturas difieren según se tome como criterio el elemento subjetivo o el elemento objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Quienes toman el elemento subjetivo, es decir, ¿quién es el que puede extinguir el acto? Dicen que siempre hablamos de revocación cuando quien extingue el acto es la administración pública, y siempre hablamos de anulación cuando quien extingue el acto es el Poder Judicial. ¿Se entiende? Entonces, distinguen los dos conceptos en función de quién toma la decisión. Si es la administración, hablamos de revocación. Si es el Poder Judicial, hablamos de anulación. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que la extinción por oportunidad corresponde únicamente a la administración, nunca al juez. Por lo tanto, cuando la administración puede revocar por oportunidad o revocar por ilegitimidad, porque lo que importa es quién toma la decisión, en este caso es la administración. En cambio, el juez solo puede anular y anula por ilegitimidad. Esta es la postura subjetiva. Toma en cuenta quién toma la decisión. La postura objetiva, en cambio, tiene en cuenta cuál es la razón por la cual se extingue el acto. Y no quién toma la decisión, sino la razón. Teniendo en cuenta este criterio, ¿cuál les parece que
es la definición de estos dos términos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de revocación y de qué hablamos cuando hablamos de anulación? ¿Qué parece? Estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? ¿Cuándo les parece que esta postura puede hablar de revocación? O más fácil, vamos a la otra. ¿Cuándo puede hablar de anulación? Cuando la razón por la cual se extingue, ¿cuál es? ¿Que es contraria a la ley o tiene algún defecto? Cuando es ilegítimo. Cuando es ilegítimo. Y no importa si esa extinción la decide la administración o la decide el juez. Siempre cuando es por razones de ilegitimidad, habla de anulación. Se llama anulación. En cambio, el otro supuesto, que es cuando la extinción es por oportunidad, siempre se habla de revocación. Y en este caso, como siempre, el único que puede tomar esa decisión es la administración. ¿Se entiende? Ahí se tiene en cuenta quién toma la decisión, perdón, se tiene en cuenta cuál es la razón por la cual se toma la decisión y no quién toma la decisión. Pero, en el fondo, estamos siempre hablando de lo mismo, ¿eh? En sede administrativa pueden ser extinguidos por oportunidad o por ilegitimidad, y en sede judicial únicamente por ilegitimidad. ¿De acuerdo? Si ustedes ven la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional, sigue la postura subjetiva, habla de revocación aun cuando es extinción por ilegitimidad. ¿Por qué habla de revocación? Porque se está refiriendo a la competencia que tiene la administración para anular. Entonces sigue la postura subjetiva que en su momento postuló Marienhoff, que es quien inspiró a los autores de la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional en lo que tiene que ver con el régimen jurídico de los actos administrativos. Bien, hasta acá estamos. Temas conceptuales, distinciones, bien. Ahora vamos a entrar en la extinción por ilegitimidad, ¿sí? Por ilegitimidad. Y vamos a empezar específicamente por la anulación. La postura que seguimos en la cátedra es el criterio objetivo, es decir, que tiene en cuenta cuál es la razón por la cual se extingue y no quién es el órgano. Por eso hablamos de anulación en sede administrativa, en estos casos, porque es por ilegitimidad. Entonces vamos a empezar a hablar de la anulación o extinción por ilegitimidad, primero de lo que se denominan los actos irregulares. Luego vamos a ver la extinción de los actos administrativos regulares. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de anulación de actos administrativos irregulares y concretamente la anulación de oficio? Es decir, cuando la administración, por decisión propia, decide anular, extinguir un acto administrativo en sede administrativa, lo hace ella misma directamente, por razones de ilegitimidad. Y cuando se trata de un acto irregular. Esto está regulado a nivel nacional en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, artículo 17, que habla de los actos irregulares. ¿Cuáles son los actos irregulares, los actos administrativos irregulares? Bueno, son los actos que están afectados de una nulidad absoluta. Es decir, que tienen un vicio grave que genera la nulidad absoluta. Puede ser o la ausencia de alguno de los elementos del acto, o un vicio grave en alguno de los elementos. Un acto que no tiene motivación,
carece por completo de motivación, le falta un elemento esencial, que es la motivación. Bueno, ese acto es irregular. Ahora, puede ser que tenga todos los elementos del acto, pero que la motivación sea completamente falsa, que las causas invocadas no existan, que los antecedentes de hecho no existan. Bueno, esos son vicios graves que también generan la nulidad del acto. Bueno, esos supuestos son supuestos de actos irregulares, afectados de una nulidad absoluta. Bien, ahora, la ley establece como regla general que cuando la administración advierte que dictó un acto irregular, es decir, afectado por una nulidad absoluta, debe dejarlo sin efecto en sede administrativa. Es una obligación. Debe dejarlo sin efecto. O bien, lo puede sustituir, puede dictar otro acto en su lugar, pero también es una forma de dejar sin efecto el anterior, porque dicta un nuevo acto que reemplaza el anterior. ¿Sí? O lo puede modificar eliminando la parte que genera el vicio. ¿Sí? Bien. Ahora, si bien esa es la regla general, es decir, ante un acto irregular, nulo de nulidad absoluta, la administración debe revocarlo, debe anularlo, perdón, o extinguir, o modificarlo o sustituirlo. Inmediatamente después de esa regla general viene la excepción, prevista en el mismo artículo 17. Y es una excepción bastante amplia. ¿Por qué? Porque la ley dice que la administración debe extinguir, revocar, dice la ley, porque sigue el criterio subjetivo, revocar en sede administrativa de oficio un acto irregular, salvo que ese acto esté firme y consentido y haya generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Entonces, ahí aparece la excepción y es una excepción bastante amplia que requiere identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de cada uno de sus elementos, ¿no? Porque hablamos de acto firme y consentido que haya generado derechos subjetivos y que además esos derechos subjetivos se estén cumpliendo. Bien. ¿Qué es un acto firme y consentido? ¿O qué es un acto firme y qué es un acto consentido? ¿Qué les parece? ¿Cursaron procesal, civil o penal, cualquiera? ¿Cursaron o no? Sí. Bueno, ¿qué es una sentencia firme? Cuando ya se agotaron todas las vías, no se puede impugnar más. O, ¿qué otro caso? Ese está bien, pero hay otro caso más. Ay, cuando es confirmado. No, pero es lo mismo. Es lo mismo. No, hasta ahí llegué. No me acuerdo. Cuando las partes no la apelan, la consienten. Cuando Ah, consienten la sentencia, pudiendo apelar, no lo hacen, se vencen los plazos, listo, la sentencia queda firme. No se agotó todas las instancias, no se agotaron todas las instancias reclusivas, pero la sentencia quedó firme igual. Puede ser en primera instancia, puede ser en cámara, porque hubo consentimiento. Bien. Bueno, con los actos administrativos, en esto que estamos viendo, pasa lo mismo. ¿Cuándo un acto está firme? Bueno, cuando el destinatario del acto lo consintió o bien lo impugnó
agotó todas las instancias para cuestionar ese acto administrativo y así todo el acto fue confirmado. Fue avalado por las instancias superiores de la administración o eventualmente por el Poder Judicial. Entonces, ¿está firme porque se agotaron todas las vías, o está todas las vías recursivas o impugnatorias, o está consentido porque el destinatario no impugnó? Directamente dejó vencer el plazo o cumplió el acto sin impugnarlo. Entonces, el primer elemento, está firme y consentido. Y después dice la ley, y ha generado derechos subjetivos, que ¿qué significa? Que el acto favorece al particular. O sea, la excepción, reitero esto, ¿no? Acá estamos hablando de la excepción al principio general. El principio general es la administración tiene la obligación de extinguir el acto nulo, extinguirlo de oficio. Esa es la regla general. Ahora estamos viendo la excepción. Cuando el acto está firme y consentido y generó derechos subjetivos, ¿a favor de quién? A favor del particular destinatario del acto. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Supongamos un empleado público, a un empleado público se le otorga una licencia para cursar estudios en el exterior, supongamos. ¿Ese acto genera derechos subjetivos o no? ¿Qué les parece? Sí, sí, porque le permite faltar al trabajo para viajar y cursar algo afuera. Bueno, perfecto. Ese acto generó derechos subjetivos. Bien. Un acto que aplica una sanción de suspensión a un empleado público de una semana. ¿Ese acto genera derechos subjetivos o no? Parece que no, ¿no? Porque el empleado público dirá, bueno, ¿qué derecho me están reconociendo? Ninguno, al contrario, me están castigando, me están sancionando. No hay un derecho subjetivo. Bien, entonces, la excepción que estamos viendo, para que se configure la excepción, ¿cuál de los dos casos les parece que aplica y en cuál no? Supongamos que los dos actos son nulos. ¿Sí? Supongamos que el que otorgó la licencia es nulo y el que aplicó la sanción de suspensión es nulo. Los dos son nulos. Y la administración lo advierte. ¿Sí? Estos actos son nulos. Debo anularlos. ¿Sí? Pero lee el artículo 17 y dice, no, pero para un momento. Acá dice que si el acto está firme y consentido y generó derechos subjetivos, que se están cumpliendo, pero vamos a ver qué significa, no puedo anular. Bueno, esa excepción, ¿a cuál de los dos casos aplica? Si es que aplica a uno y a otro no, o aplica a los dos o no aplica a ninguno. A los estudios. Al de la licencia, tiene un derecho adquirido que tiene que ser respetado. Efectivamente, aplica solo al de la licencia, no al de la sanción. Por lo tanto, lo que quiero mostrar con esto es que la excepción a la regla, ¿sí? La regla, otra vez, la administración debe anular. La excepción a eso, es decir, que la administración no puede anular, es siempre a favor del particular destinatario del acto. La excepción protege al destinatario del acto. Eso significa que si el acto que se advierte que es nulo, en realidad es un acto de gravamen, es decir, que perjudica de algún modo al destinatario del acto, esta excepción no se aplica. Por lo tanto, tiene plena vigencia el principio general, que ¿cuál es? Que la administración tiene la obligación de dejar sin efecto el acto. Entonces, si el acto que aplicó la sanción es nulo, inmediatamente en el momento en que la administración lo advierte, lo tiene que dejar sin efecto. No hay ningún obstáculo para que eso no suceda. ¿Está claro esto? Claro. Bien. Y además,
derechos subjetivos se tiene que estar cumpliendo en el momento en que se advierte que ese acto es nulo. Volvemos al caso de la licencia, para ir a estudiar afuera. ¿Cuándo ese derecho subjetivo se está cumpliendo? ¿Y cuándo no? Se está cumpliendo siempre y cuando tenga un régimen de licencias el cual le permita tomar esa licencia por estudio. En realidad, a ver, ese régimen de licencia es el que tendría que haberse aplicado para otorgar la licencia. Exactamente. Eso es esa es la norma superior que el acto tiene que cumplir. Sí. Si no la cumple, será ilegítimo. Pero acá estamos hablando de los derechos que se generaron a favor del empleado. Se Sí. está cumpliendo, perdón, cuando esa persona ya está afuera estudiando. Estudiando. Exacto. Todavía no se hubiese ido, podría revocarse. Claro, porque estaría usando un tiempo que no le corresponde acá. Claro, el derecho, ¿en qué consiste en este ejemplo? En que pueda faltar al trabajo de tal día a tal día para cursar estudios en el exterior. ¿Cuándo se está cumpliendo ese derecho? Cuando está de viaje, durante el periodo en el que esta persona está de viaje para cursar esos estudios. Entonces, si se advierte que ese acto es nulo, el acto que le otorgó la licencia es nulo, porque no respeta el régimen de licencia, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando se da cuenta, cuando se advierte esa situación, esta persona ya está de viaje en el plazo que se le había dado, ahí tiene derechos subjetivos que se están cumpliendo en ese momento. Por lo tanto, opera la excepción. Entonces, la administración no puede extinguir ese acto en ese momento. ¿Sí? Porque el derecho subjetivo se está cumpliendo. Distinta es la situación si se advierte hoy y la licencia está otorgada para ser efectiva dentro de 3 meses. Porque el curso empieza dentro de 3 meses y entonces este empleado va a viajar dentro de 3 meses. Entonces, si se advierte hoy, ese acto generó un derecho subjetivo, pero ese derecho subjetivo no se está cumpliendo. Por lo tanto, ahí la excepción no opera, no se aplica, sino que se aplica directamente el principio general. Por lo tanto, la administración debe dejar sin efecto la licencia en sede administrativa. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿ese es el fin de la historia? Supongamos que se advierte la irregularidad, pero se advierte justo cuando esta persona está de viaje ya. ¿Zafó? ¿El tema se termina ahí o hay algo más? No, no zafa. A ver. Porque supuestamente, sí, está de viaje, bueno, tiene el derecho para ir a estudiar y demás. Cuando vuelva, tendrá primero la justificación del estudio, 1. 2, ¿qué sanciones le aplican a esa persona? ¿O no? O no, hay que ver el caso, ¿no? Claro, porque usted habla y yo pienso en un caso, yo le explico, yo soy directivo jubilado, ¿sí? Muy bien, sí. Entonces, me pasó una situación de que una profesora provisional fue a Europa supuestamente a hacer un posgrado. El problema es que en la provincia de Buenos Aires hubo un cambio del estatuto docente y ella no podía realizarlo. Cuando yo llamo a la familia para que no viaje, ella ya estaba arriba del avión y por supuesto se fue. ¿Cuál es el tema?
intervino el SUTEBA diciéndome que yo no tenía derecho de sancionar al docente. Yo no, yo lo único que hice fue avisar de que había un docente realizando abandono de cargo. En resumen, presentó un certificado médico que llegó a España y se enfermó. Ganó el gremio. Y a mí me tiraron de las orejas. Bueno, está bien, hay muchas cosas que habría que ver para ver cómo, Claro. cómo es realmente ese caso, ¿no? Porque puede ser, o que no sé si el cambio del régimen fue posterior al otorgamiento de la licencia o fue anterior. Fue anterior. Lo que pasa es O sea que la licencia era ilegítima. ¿Cómo? La licencia era ilegítima. Lo que pasa que, bueno, yo era novata en esa época. Sí. Y me di cuenta, pero ya estaba en Ezeiza cuando fue eso. Claro, ya era tarde también. Ya era tarde. Era ilegítima, pero también, está bueno el caso, porque nos sirve para bajar todo esto a la realidad, ¿no? Esa licencia se había otorgado, obviamente, por un acto administrativo. La nota que otorgaba la licencia, eso es un acto La administrativo. presentó en consejo escolar con un artículo que era el 14.114, no me voy a olvidar mientras viva, porque fue mi primera acción como vicedirector, y supuestamente estaba todo en orden. Hasta que yo tomé, es decir, hubo muchas cosas. Gente de consejo que la apañó, gente del gremio que la apañó y mi inexperiencia. Me agarraron una vez, dos no. Pero bueno, a ver. Hubo una nota, un acto que otorgó la licencia. Después vemos si es legítimo o ilegítimo, pero tenemos un acto, ese otorgamiento de licencia es un acto administrativo. Para dejarla sin efecto, si es que se puede hacer en sede administrativa, ¿qué hay que hacer? Otro acto administrativo, no se puede llamar por teléfono y decir, te revoco la licencia. ¿No? Y eso se entiende en el momento, en la situación, pero no, formalmente hay que dictar otro acto administrativo. Y hay que ver si se puede dictar ese acto administrativo en función de esto que estamos viendo. Si opera el principio general para anular la licencia en sede administrativa, o si no se puede hacer en sede administrativa. ¿No? Entonces, ahí hay distintas situaciones. Si, supongamos, vamos a tomar primero la buena fe de la persona que fue beneficiada de la licencia, ¿no? Beneficiaria de la licencia. En ese caso, el paso siguiente, o sea, advertido que no se puede dejar sin efecto en sede administrativa, porque el acto está firme y consentido y generó derechos subjetivos que se estaban cumpliendo, lo que tiene que hacer la administración es iniciar un juicio para obtener la declaración judicial de nulidad de ese acto. Ese juicio se llama acción de lesividad, que se da cuando la administración advierte de la legitimidad de un acto, pero que no lo puede extinguir en sede administrativa porque está encuadrado en esta excepción que estamos viendo. El acto está firme, consentido y generó derechos subjetivos que se están cumpliendo. Entonces, cuando eso sucede, la administración, la única opción que tiene para privar de efectos ese acto es dictar un acto administrativo que diga, este acto es nulo por esto, por esto y por esto, pero como está firme y consentido y generó derechos subjetivos que están cumpliendo, no se puede revocar, anular en sede administrativa. Por lo tanto, se inicia un juicio para pedir al juez que declare la nulidad del acto. Es una especie de juicio contra ese acto administrativo. Obviamente el demandado es el beneficiario del acto, ¿no? En este caso la docente. Pero se le pide al juez que anule porque la administración ya no puede anularlo. ¿Por qué? Porque opera esta excepción. ¿Sí? Bien. Ese es el caso básico, digamos. Ahora, supongamos que en este caso, la docente, cuando presentó los papeles para pedir la autorización,
falsificó algo y presentó algún papelito medio trucho, ¿no? Medio que no estaba bien. Y pasó, no lo vieron, lo advirtieron, connivencia de alguien que decidió, pasó. ¿Siguió? Y se advierte que en un momento, después de haberle otorgado la licencia, se advierte que había presentado un papel falso. Bueno, ahí, en ese supuesto, aparece la excepción de la excepción. ¿Por qué? Porque cuando el acto es nulo, tiene un vicio, y el beneficiario del acto conocía ese vicio, y fundamentalmente provocó ese vicio, porque presentó papeles falsos, ¿sí? Entonces ya la excepción que vimos de que está firme, consentido y que generó derechos subjetivos que se están cumpliendo, no juega. ¿Por qué? Porque hubo mala fe del beneficiario del acto. Entonces ahí la excepción de la excepción nos lleva al principio general. Entonces en el supuesto en el que el beneficiario del acto conociera el vicio, la administración puede dejar sin efecto el acto en sede administrativa. Inmediatamente, no tiene que iniciar un juicio. Entonces, en ese caso, se podría haber dictado un acto administrativo en ese momento, diciendo, se deja sin efecto la licencia otorgada debido a que tal papel y tal papel son falsos. Dicen cosas que no son ciertas. Bueno, entonces ahí, y obviamente, quien provocó el vicio es el beneficiario del acto, por lo tanto conoce el vicio, actúa de mala fe, opera la excepción. Opera la excepción de la excepción, volvemos al principio general. ¿Sí? Eso es uno de los supuestos más importante en el que, aun cuando el acto está firme y consentido y ha generado derechos subjetivos, la administración igual puede extinguirlo por razones de legitimidad en sede administrativa. ¿Sí? Siempre cuando el acto es a favor del particular. Cuando el acto es en contra del particular, en el caso de la sanción, siempre se puede dejar sin efecto en sede administrativa. ¿Está claro? Salvo, y esta es la segunda excepción de la excepción, salvo que puede pasar que un acto administrativo beneficie a una parte y perjudique a otro. O sea, los efectos de un acto favorezcan a una persona y perjudiquen a otra. Caso típico, un concurso para ocupar un cargo público. La designación favorece al designado y perjudica al que no fue designado. ¿Sí? Es el mismo acto. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Antes les venía diciendo, esa imposibilidad de revocar en sede administrativa opera si el acto favorece al particular, pero si lo perjudica, no opera, se puede dejar sin efecto. Acá, en este acto que tenemos efecto para los dos lados, si revocamos el acto para favorecer a aquel que perdió el concurso, no tendríamos la excepción, ¿Por qué? Porque el acto lo perjudicó, porque dijo vos te quedaste afuera. Pero al revocar ese acto, al mismo tiempo estamos afectando al que fue beneficiado por el acto. Entonces, esa situación nos impide en sede administrativa dejar sin efecto el acto. Ahí lo que juega es que el acto favorece a alguien y entonces opera la excepción y obliga a iniciar el juicio. ¿Está claro? Cuando el acto favorece y beneficia, perdón, favorece a uno y perjudica a otro. Cuando sucede eso, y siempre que el acto esté firme y consentido, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en ese supuesto, donde se designó a uno y se descartó a otro, en ese supuesto, ¿qué es lo más probable que suceda?
Impugnación del acto. Exactamente. Que el que perdió... Es muy normal en docencia. Muy normal. Que el que perdió impugne el acto. Entonces, si impugna el acto, ¿ese acto está firme y consentido? No, no. Entonces, la excepción no opera, porque el acto no está firme y consentido. Entonces, como lo impugnó, la administración puede dejarlo sin efecto en sede administrativa. Bien. Aclaro que esto, para algunos autores, caso Gordillo, por ejemplo, no comparten lo que acabo de decir. Dice, no, si el acto generó derechos, está firme y consentido por el beneficiario del acto y está generando derechos subjetivos para el beneficiario del acto, para él adquirió firmeza. Para él, mejor dicho, adquirió estabilidad, que es el concepto que voy a introducir ahora. Pero para él ya no se puede dejar sin efecto ese acto. Entonces, hace prevalecer no al que impugnó, sino al que fue beneficiado. ¿Se entiende? Mientras que yo lo que dije yo es al revés, ¿no? Hago prevalecer al que lo impugnó y no al que fue beneficiado. Son las dos posturas que hay frente a esta situación. ¿Sí? Bien. Ahora, recién mencioné la palabra estabilidad. Bueno, ¿qué es la estabilidad del acto administrativo entonces? Se da cuando un acto, aun siendo nulo, no puede ser dejado sin efecto, no puede ser extinguido por nulidad en sede administrativa. ¿Por qué? Porque está firme y consentido y generó derechos subjetivos que se están cumpliendo. Hablando del acto irregular, del acto nulo de nulidad absoluta. Ahora vamos a ver qué pasa con los actos regulares o afectados por un vicio leve de nulidad relativa. Pero, hablando de los actos nulos de nulidad absoluta, los actos adquieren estabilidad y por lo tanto no pueden ser revocados de oficio en sede administrativa cuando están firmes y consentidos y generaron derechos subjetivos que se están cumpliendo. ¿De acuerdo hasta acá? Ahora, salvo que el beneficiario conociera el vicio. Si el beneficiario conoce el vicio, entonces el acto pierde estabilidad o no adquiere estabilidad y opera el principio general, que es que puede ser dejado sin efecto en sede administrativa. ¿Está claro? Bien. Vamos ahora, entonces, si esto de los actos irregulares, los actos nulos de nulidad absoluta, ¿está claro? Artículo 17 de la ley. Pasamos a los actos regulares. Aclaro una cosa. Si ustedes leen el artículo 17 de la ley, van a ver que se refiere a los actos irregulares y a los actos que están firmes y consentidos y generan derechos subjetivos que se están cumpliendo, pero en ningún momento menciona el tema del conocimiento del vicio como una excepción. Bien. La cuestión del conocimiento del vicio aparece en el artículo siguiente, que es el 18, que es el que vamos a ver ahora, que se refiere a los actos regulares, que son los actos afectados por nulidad relativa. En este caso que estamos diciendo que tiene un vicio. Pero ahora vamos a ver cómo funciona con los actos regulares, pero lo que quiero destacar acá es que la Corte, en el caso Almagro, sostuvo que esos supuestos que están contemplados en el artículo 18, fundamentalmente el conocimiento del vicio, se trasladan al artículo 17 para los actos irregulares, como una excepción de la excepción o como una limitación a la estabilidad del acto. ¿Por qué? Porque ese caso del conocimiento del vicio, hay otros dos, pero el más importante es este, los otros dos ahora los voy a mencionar. El caso del conocimiento del vicio hace que el acto
pierde estabilidad. Es decir, puede ser revocado en sede administrativa. Si solo usamos ese supuesto para los actos regulares, que son los afectados de una nulidad relativa, que tienen un vicio leve, y no aplicamos ese supuesto para los actos irregulares del artículo 17, que son afectados por un vicio grave, se llega al resultado de que los actos irregulares, es decir, los nulos de nulidad absoluta, tienen más protección que los actos afectados por la nulidad relativa. Es decir, que la administración tendría más atribuciones para dejar sin efecto un acto en sede administrativa cuando el acto está afectado por un vicio leve y no cuando el acto está afectado por un vicio grave. Cuando en realidad tendría que ser como mínimo igual. ¿Por qué? Porque ¿qué es más grave que subsista en el ordenamiento? ¿El acto nulo de nulidad absoluta o el acto anulable de nulidad relativa? En nulidad absoluta. Exactamente. Entonces, es lógico que la administración tenga por lo menos las mismas atribuciones que tiene con relación a los actos regulares, a los actos de nulidad relativa, para dejarlos sin efecto en su propia sede de oficio, ¿no? Por eso es que esa excepción que está en el 18, solo para los actos regulares, también se interpreta que también aplica para el artículo 17. ¿Está claro? Pese a que cuando lo leen no está. Pero jurisprudencialmente y doctrinalmente se entiende que se aplica también para el 17. Bien, hecha esta aclaración, vamos ahora al régimen de anulación de los actos regulares. ¿Cuáles son los actos regulares? Primero, los actos regulares son los que son perfectamente válidos, es decir, que no tienen ningún vicio, o también, porque una cosa u otra, o también los que tienen solo vicios leves, que determinan una simple nulidad relativa. Esos son los actos regulares. Estos actos regulares, cuando benefician al particular, tienen una mayor protección de la ley. ¿A qué me refiero con mayor protección? A que la administración tiene menos posibilidad de dejarlo sin efecto en sede administrativa. Pero, antes de eso, le reconoce a la administración la posibilidad de tomar otro tipo de decisiones diferentes a la anulación del acto. ¿Por qué? Porque los actos con vicios leves, con nulidad relativa, pueden ser subsanados. Es decir, el vicio leve puede ser subsanado por la administración. Entonces el acto es saneado, se elimina el vicio y el acto mantiene su vigencia. A diferencia de lo que sucede con los actos nulos de nulidad absoluta, que no pueden ser subsanados. ¿Sí? El acto nulo de nulidad absoluta o se extingue o se sustituye íntegramente por otro, o se sustituye parcialmente por otro, que en el fondo es sustituirlo del todo, porque es dictar un nuevo acto que reemplace el anterior. El acto afectado de nulidad relativa, en cambio, se puede sanear, se puede corregir. Entonces, cuando la administración está frente a un acto de nulidad relativa, tiene dos opciones. O lo sanea y lo convierte en un acto perfectamente válido, o lo anula, porque decide no sanearlo. ¿Sí? Ahora, si decide anularlo, tiene un campo de actuación mucho menor que en el supuesto anterior. ¿Por qué? Porque el acto regular, afectado a un vicio relativo, de un vicio leve, que genera una nulidad relativa, adquiere estabilidad mucho más fácil que el acto afectado de nulidad absoluta. ¿Por qué mucho más fácil? Porque los requisitos son más fáciles de cumplir para
adquirir estabilidad. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, primero, que el acto esté notificado. A diferencia de que tiene que estar firme y consentido como en el otro, en este caso, basta con que simplemente esté notificado para que se cumpla este requisito. Y el segundo requisito es que el acto haya generado derechos subjetivos. Es decir, no es necesario que esos derechos subjetivos se estén cumpliendo. Si está notificado y generó derechos subjetivos, el acto afectado a una nulidad relativa, el acto regular con nulidad relativa, adquirió estabilidad. Por lo tanto, si la administración advierte que está afectado ese vicio, que está afectado por un vicio leve y no decide sanearlo, ¿qué va a tener que hacer para anularlo en ese supuesto? Donde está notificado y generó derechos subjetivos. Por lo tanto, tiene estabilidad. Y el particular no conoce el vicio. ¿Qué tiene que hacer la administración si lo quiere anular? En el caso anterior, cuando el acto tenía estabilidad, ¿qué tenía que hacer la administración para anularlo? ¿Qué dijimos hace 10 minutos? Si la administración advierte que el acto es nulo en nulidad absoluta, vamos al caso anterior, pero el acto tiene estabilidad porque está firme, consentido, genera derechos subjetivos que se están cumpliendo, y el beneficiario no conoce el vicio, ¿qué tiene que hacer la administración para anularlo? Uno, Tiene que hacer un juicio. Hagamos antes. es Tiene que uno, hacer un juicio. Una acción de lesividad. ¿Sí? Una acción de lesividad. Tiene que hacer un juicio para pedirle al juez que declare la nulidad del acto. Bueno, en el caso de los actos regulares, artículo 18, afectados de nulidad relativa, cuando el acto está notificado y generó derechos subjetivos, sin necesidad de que esos derechos subjetivos se estén cumpliendo, la administración no puede de oficio anular el acto en sede administrativa, sino que tiene que iniciar un juicio. Tiene que iniciar una acción de lesividad para solicitar al juez que declare la nulidad de ese acto. ¿De acuerdo? Esto siempre y cuando el beneficiario no conociera el vicio. Si conoce el vicio, ya el acto no tiene estabilidad y se puede anular en sede administrativa. Ahí, respecto del conocimiento del vicio, y esto aplica para los dos casos, para los actos irregulares y para los actos regulares, hay una discusión doctrinaria acerca de qué se entiende por conocimiento del vicio. ¿Por qué? Porque algunos autores dicen que en realidad el conocimiento del vicio, en los términos de la ley, se configura cuando el particular provocó el vicio o actuó dolosamente para que el vicio exista. El caso de la docente que presenta papeles apócrifos. Bueno, provocó el vicio. El conocimiento del vicio implica una actuación dolosa del beneficiario del acto. Esa es una postura. Gordillo, por ejemplo. Otra postura sostiene que no es necesario para configurar el conocimiento del vicio que el particular haya provocado el vicio, sino que alcanza con que hubiera tenido conocimiento fehaciente de ese vicio, aún sin provocarlo. Pero lo conoció y se cayó la boca, no dijo nada. Entonces, se aprovechó del vicio, ¿por qué? Porque ese acto lo beneficia. Entonces, para otra corriente doctrinaria, alcanza con ese conocimiento consciente de que el vicio existe
y en definitiva un aprovechamiento de ese vicio para que se tenga por configurado el conocimiento del vicio en los términos del artículo 18 y eso elimine la estabilidad del acto, permitiendo que la administración pueda dejarlo sin efecto en sede administrativa. ¿Se entiende? Las dos posturas diferentes. Bien. Ahora, si esto está entendido, voy a pasar al supuesto de extinción por oportunidad, mérito, conveniencia o por razón de interés público. ¿Qué es la extinción por oportunidad? Bueno, algo ya adelantamos. En este caso, estamos en presencia de un acto válido, a diferencia de lo que venimos hablando, que eran actos nulos o anulables. En este caso es un acto válido, sin ningún vicio, que se dictó en su momento de acuerdo con el ordenamiento jurídico y además respondiendo al interés público vigente en el momento de su dictado. Es decir, la administración evaluó el interés público en ese momento y consideró que el dictado de ese acto se correspondía con el interés público vigente, existente en ese momento. Pero que con el tiempo el interés público cambia y se advierte ya que ese acto no responde al nuevo interés público existente. El caso que mencionábamos antes de las mesas en la vereda versus la parada de colectivo. Bien, bueno. En este caso, la administración puede revocar el acto en sede administrativa, revocarlo de oficio. Ahora, si revoca el acto y ese acto beneficiaba a un particular, le daba un derecho a un particular, ese beneficiario, al ver revocado ese acto, termina sufriendo un perjuicio, ¿sí? Porque se lo priva de un derecho. Y sufre ese perjuicio en beneficio del interés público, ¿no? Porque el acto se revoca por razón de interés público. Entonces, un particular, una persona, una empresa, una persona humana o jurídica, que era beneficiario de ese acto, se ve privado del derecho que obtenía de ese acto por razón de interés público. Se sacrifica su propio derecho en beneficio del interés público. ¿Qué les parece que genera esta situación como consecuencia? ¿Una indemnización? Efectivamente, una indemnización. ¿Por qué? Porque el particular está sacrificando su derecho en beneficio de toda la sociedad. Y como rige el principio de igualdad ante las cargas públicas, no es admisible que una persona sacrifique su propio patrimonio en beneficio de todos sin recibir nada a cambio. El ejemplo extremo de esto es la expropiación. ¿Sí? Cuando el Estado expropia un inmueble de una persona por razón de utilidad pública. ¿Qué sucede? Le paga una indemnización. Bueno, esto es lo mismo. Acá es un derecho otorgado por un acto administrativo y que por razón de interés público se deja sin efecto ese acto, se priva de ese derecho en beneficio del interés público. Eso requiere una indemnización al particular. Indemnización que va a tener como alcance, o sea, ¿qué es lo que se indemniza? ¿Cuáles son las posibilidades? A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál es el alcance de esa indemnización? Esto de obligaciones, de responsabilidad.
Daño emergente, lucro cesante, lo que el daño que le hizo en ese momento, por así decirlo, y el dinero la pérdida de chance también, que podría haber obtenido Bueno, si hubiese dejado. esa solución, esa respuesta, es correcta en el derecho civil o en el derecho privado. ¿De acuerdo? En el derecho administrativo tiene sus matices. ¿Por qué? Porque en este caso, al entenderse que es un sacrificio en beneficio del interés público, se aplica por extensión el criterio de la expropiación. Y ese criterio establece que solamente se repara, se indemniza el daño emergente. No se indemniza el lucro cesante ni la pérdida de chance. Entonces, cuando hay una revocación por oportunidad, mérito, conveniencia, que es por razón de interés público, y por esa revocación se priva un derecho, un particular, ese particular tiene que ser indemnizado en el daño emergente. No en las ganancias que deja de obtener, sino en el daño efectivo actual. Bien, obviamente hay algunos autores que sostienen que debería indemnizarse de forma plena, es decir, incluyendo el lucro cesante, pero la solución del derecho positivo argentino a nivel nacional, esto es la ley de expropiaciones por extensión y la ley de responsabilidad del Estado, cuando regula la responsabilidad del Estado por actividad lícita, porque acá en este caso tenemos una actividad lícita del Estado, igual que con la expropiación. Distinto es si el Estado es responsable por una actividad ilícita. En ese caso, la indemnización sí es plena. Incluye daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, todo. Pero en este supuesto de revocación de actos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, estamos en un supuesto de responsabilidad de Estado por actividad lícita. Por lo tanto, el alcance de la indemnización es solo del daño emergente. ¿De acuerdo? Y después, una diferencia muy importante entre la extinción del acto por razones de ilegitimidad, que es lo que vimos antes, y la extinción del acto por razones de oportunidad, que es lo que estamos viendo ahora, son los efectos de esa extinción. ¿Qué efectos les parece que tiene la extinción del acto por razones de ilegitimidad? Desde el punto de vista temporal me refiero, ¿no? ¿Qué efectos tiene por razones de ilegitimidad? Cuando digo desde el punto de vista temporal, ¿a qué me estoy refiriendo? Si tiene efecto retroactivo o si tiene efecto solo para el futuro. Entonces, la extinción por razones de ilegitimidad, ¿qué efectos temporales les parece que tiene? ¿Retroactivo? Retroactivo. ¿Por qué? ¿Por la gravedad? No. No necesariamente. ¿Cuál es la razón de la extinción en ese caso? Un vicio grave. Un Un vicio grave. ¿Y desde cuándo existe el vicio grave? Desde la génesis del acto. Entonces, ¿por qué la anulación tiene efecto retroactivo? Porque el problema estaba al origen. Entonces la anulación tiene efecto retroactivo. ¿Sí? Ahora, en la revocación por razones de oportunidad, ¿qué efectos le parece que tiene? Y por lógica, a partir del momento en que se dicta. No, o sea, es retroactivo. No es retroactivo. No es retroactivo. ¿Por qué? Y porque el acto en su origen era válido. Lo que pasa es que se revoca en este momento porque por un cambio en interés público se considera que de acá para adelante ya no es conveniente que ese acto siga
produciendo efectos. Entonces, los efectos de la revocación por oportunidad son para el futuro. Esto es ex nunc, para el futuro. Los otros son ex tunc, para el pasado, o retroactivos. ¿Sí? Bien, esto con relación a... bueno, me falta una cosa. La revocación por razones de oportunidad lleva aparejada indemnización si el acto que se revoca generaba derechos a favor del particular, salvo que ese acto haya sido dictado expresa y válidamente a título precario. ¿Qué significa título precario? Bueno, significa justamente esto, que se puede revocar en cualquier momento y esa revocación no genera derecho a indemnización. El ejemplo del permiso para poner mesas en el bar, poner mesas del bar en la vereda, es un típico ejemplo de permiso otorgado a título precario. ¿Qué significa? Que si el día de mañana se revoca esa autorización, ese permiso, el dueño del bar no va a poder pedir una indemnización porque ya no le permiten más poner mesas en la vereda. Porque desde el momento en que se dicta el acto, se le dice, bueno, mira, yo te permito poner mesas en la vereda, pero en cualquier momento te puedo quitar este permiso y vos no tenés derecho a reclamar nada. Es un título precario. Eso significa, cuando vemos título precario, significa eso. Significa que el derecho que se otorgó puede ser removido, puede ser eliminado en cualquier momento sin derecho a una indemnización. ¿Está claro esto? Bien. Bueno. Entonces ya para terminar, porque ya estamos sobre la hora, voy a mencionar otro caso de extinción rápido, que está previsto en el artículo 19 de la ley, que es la caducidad de los actos administrativos. Algo ya mencioné. ¿Cuál es este supuesto? El supuesto de la caducidad de los actos administrativos se da cuando un mismo acto genera derechos y obligaciones para la misma persona. Y el goce de los derechos está sujeto al cumplimiento de las obligaciones. Entonces, si el beneficiario no cumple con las obligaciones, se declara la caducidad del acto y por lo tanto pierde los derechos. Pero para que eso se produzca, una vez que se detecta que la administración advierte el incumplimiento de las obligaciones, tiene que intimar, tiene que constituir en mora al beneficiario por un plazo razonable para que el beneficiario cumpla con sus obligaciones, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del acto si no lo hace. Entonces, la administración advierte el incumplimiento, intima y le otorga un plazo para cumplir. Y si vencido ese plazo, el particular sigue sin cumplir con sus obligaciones, entonces se declara la caducidad del acto, se extingue el acto y el particular pierde los derechos. ¿Sí? Son los casos típicos de beneficios fiscales, promociones industriales, todo tipo de beneficio que se otorgue, o por ejemplo, los planes sociales que se otorgan con la obligación de mandar a los hijos de los beneficiarios a la escuela. ¿Sí? Ahí tenemos un beneficio y una obligación. El beneficio es recibir la prestación por parte del Estado, pero la obligación es que los hijos de los beneficiarios vayan a la escuela. Si la administración advierte que los chicos no están asistiendo a la escuela, lo tienen que intimar a los padres para que empiecen a ir. Y si no van, lo que corresponde, jurídicamente hablando, es extinguir el beneficio. ¿Sí? Lo mismo es si el beneficio implica la obligación del beneficiario de ir a cumplir determinados trabajos comunitarios. Por ejemplo, no sé, cortar el pasto en una plaza. Bueno, entonces, o asistir a un curso de capacitación, también puede ser. Tiene que asistir
el beneficiario un curso de capacitación para aprender un oficio. Bueno, entonces si no asiste, se le revoca el beneficio. Es decir, son actos que generan derechos y obligaciones. Y los derechos están sujetos al cumplimiento de esas obligaciones. Si no cumple, se declara la caducidad. Siempre con una intimación previa, para permitir la subsanación por parte del beneficiario. ¿Se entendió? Este supuesto de caducidad es bastante simple, me parece. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, duda, lo que quieran? Y si no, terminamos acá. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, entonces terminamos acá y nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Chao. Gracias, profesor, igualmente. Chao. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Chao.